Alrededor de 8.500 pacientes necesitan cuidados paliativos en Aragón, el 50% de ellos enfermos de cáncer. Así se estima que en la comunidad reciben este tipo de atención la mitad de ellos, bien sea mediante los 2 equipos especializados que hay en el Hospital San Juan de Dios o mediante la sanidad pública. A la luz de estos datos, la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, junto con la obra social La Caixa, han organizado las 4ª Jornadas Aragonesas de Cuidados Paliativos. Es un evento científico en el cual van a acudir profesionales de prestigio de toda España, con mesas redondas de impacto, sobre todo una mesa de niños y adolescentes, aprovechando que la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos saca el programa de cuidados paliativos en niños específico. Mesas redondas de delirium y agitación en la fase final de la vida. Talleres que recogen distintos aspectos, tanto técnicos, nutrición, sufrimiento, etcétera, porque nuestro compromiso con los pacientes es aliviar y cuidar. El programa para la atención integral a las personas con enfermedades avanzadas de la obra social La Caixa ha prestado apoyo en 2014 a 344 enfermos y 356 familias, y desde 2009 a más de 2.000 enfermos. En el conjunto del programa hemos atendido en Zaragoza 344 pacientes y 356 familiares. Esos números, cuando los multiplicas por el número de años que llevamos, con esos 5 años ya que llevamos de atención, ascienden en Zaragoza a unos 2.000 pacientes, 2.050 pacientes y 1.400 familiares. Así, la hija de una de las enfermas que se encuentran en dicho centro destaca la labor que desarrollan. Es un apoyo muy bueno. Primero para el paciente, que yo pienso que es el principal, el paciente, porque personalmente mi madre está contenta, no lo siguiente. Y segundo, a la familia, porque nos sentimos, vuelvo a repetir, muy acogidos. Es que no nos encontramos solos en ningún momento, cualquier problema que tenemos ahí, nos tienden la mano. Es todo gratitud. El perfil medio de este tipo de enfermos es de un hombre de alrededor de 70 años que se encuentra ingresado unos 21 días y con unos ingresos mensuales menores a los 1.400 euros.